Hola, soy Nera y estamos aquí en un nuevo vídeo de inteligencia artificial. ¿Alguna vez has pensado que ChatGPT está sobrevalorado porque sus respuestas son malas? La realidad es que en la mayoría de los casos el problema no es ChatGPT, sino cómo lo utilizamos. Es normal, la mayoría de personas cometen exactamente los mismos errores, lo que hace que obtengamos respuestas genéricas poco útiles e incluso incorrectas. En este vídeo te voy a enseñar los 5 errores más comunes y lo más importante, cómo evitarlos para que ChatGPT trabaje mucho mejor para ti. Quédate y los vemos. Vamos con el primero. Error número 1. Hacerle preguntas demasiado vagas o demasiado simples. Y este es probablemente el error más común. La gente escribe cosas como háblame de marketing o hazme un plan de negocio. ¿Qué pasa? Que ChatGPT no sabe exactamente qué es lo que necesitamos, así que responde de forma muy general. En cambio, cuanto más contexto le damos, mejores respuestas obtenemos. Por ejemplo, tengo una cafetería en Madrid y quiero conseguir más clientes con un presupuesto de 300 euros al mes. Dame un plan de marketing de 30 días. Es una diferencia enorme. Una regla sencilla. Si una persona necesita hacer preguntas para ayudarte, ChatGPT también. Recordar que hemos visto en otros vídeos que debemos hacer el cambio de chip. La inteligencia artificial no es un navegador, por tanto, contexto. El error número 2. Esperar la respuesta perfecta al primer intento. Mucha gente utiliza ChatGPT como si fuera un buscador. Hace una pregunta, lee la respuesta, no le gusta y cierra la conversación. Pero es que ChatGPT funciona mucho mejor que una conversación. Podemos decirle cosas como hazlo más corto, ponme ejemplos, explícamelo como si tuviera 10 años, hazlo en un tono más profesional o reescríbelo con un tono más cercano. Las mejores respuestas aparecen normalmente después de varias iteraciones. Por tanto, contexto e iteraciones, preguntas claras y enfocadas a lo que queremos obtener. Piensa en ChatGPT como un compañero de trabajo, no como un buscador. El tercer error es no asignarle un rol. Y es que es un error muy frecuente no decirle al ChatGPT quién queremos que sea. No es lo mismo decirle escríbeme un correo electrónico que decir actúa como un experto en ventas con varios años de experiencia y escríbeme un correo para recuperar clientes que dejaron de comprar mis servicios hace 6 meses. Cuando le definimos un rol, ChatGPT adapta el lenguaje, la experiencia y el enfoque. Es un cambio que no cuesta nada hacer, pero que mejora muchísimo el resultado. El cuarto error es aceptarlo todo sin verificar. Y esto es un punto muy importante. Siempre, en todo Internet, pero en concreto con la IA. Y es que ChatGPT puede equivocarse, puede inventarse datos, puede citar fuentes que no existan o incluso estar desactualizando dependiendo del modelo que estemos utilizando, de las preguntas que le estemos haciendo. Por eso jamás deberíamos copiar y pegar información importante sin antes revisarla. No solo por la desactualización, sino porque esto es una herramienta que nos ayuda en nuestro trabajo, en una decisión de negocio, para crear contenido, para verificar cualquier información o cualquier dato, pero lo importante es que la inteligencia natural tiene que ser la capa que supervise todo lo que nos da ChatGPT. Recordar, ChatGPT es como un asistente muy inteligente, pero no es una fuente de verdad absoluta. En quinto lugar, es el típico error de pedirle muchas cosas de una sola vez. Por ejemplo, hay gente que escribe prompts gigantescos, algo así como hazme una estrategia de negocio, un plan de marketing, una web, un logo, una campaña para Instagram, un embudo de ventas y además un calendario para contenidos. ¿Y puede hacerlo? ¿Nos puede responder? Pues sí, más o menos. ¿Lo hará bien? Probablemente no. Es mucho mejor dividir el trabajo en diferentes pasos. Primero le pedimos que nos defina el negocio, después cuál sería el cliente ideal, qué estrategia nos recomienda, qué estrategia podemos seguir, luego pedirle contenido y finalmente campañas de marketing que vayan dirigidas a clientes. Cuanto dividimos una tarea grande en pequeñas tareas, la calidad mejora, porque además, acorde a lo que hemos ido viendo en el vídeo, esa pequeña tarea que nos va a dar una respuesta, podemos darle contexto, podemos decirle cuál es el rol y podemos ir haciendo iteraciones para que en esas preguntas que le vayamos haciendo al ChatGPT o que le pidamos que nos haga, podamos llegar al final al objetivo
que queremos con una calidad mejor que si lo hiciéramos cometiendo estos errores. Como veis, usar mejor ChatGPT no consiste solo en aprender prompts secretos. Se trata de evitar estos 5 errores, darle un poco de contexto y aprender a cómo hacer que estos errores comunes sean los truquitos que nosotros vamos a aplicar cada vez que interactuamos con ChatGPT. Si los utilizas vas a notar una diferencia enorme en la calidad de las respuestas y si quieres aprender a sacarle todavía más partido a la inteligencia artificial, suscríbete al canal porque aquí compartimos trucos, herramientas y casos prácticos para trabajar mejor y ahorrar mucho tiempo. Dale al like que me ayudas muchísimo, suscríbete con la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!